El señor presidente inicia hoy una gira a Colima y a Guanajuato. Es la gira 587 del sexenio, la 537 por el país, la 29 del país este año, y luego para Colima es la 13 en lo que va del sexenio, para Guanajuato la 56, es la primera vez que se va a visitar el municipio de Yuriria en lo que va de la administración. Luego el señor presidente, hoy su primer evento es la inauguración del 23 Congreso Nacional de Ingeniería Civil. Ahí va a hacer un anuncio que después les platico. Después está la gira de trabajo, pues, por Colima y Guanajuato. Después les añado alguna información. En Colima son prácticamente 2 eventos en términos de la Semana Carretera: la inauguración del tramo El Naranjo, entronque aeropuerto de la carretera Manzanillo-Ciahuatlán, y en Guanajuato la supervisión de obra de la carretera Morelia-Salamanca. Luego regresa el señor presidente a la Residencia Oficial de Los Pinos y luego tiene una reunión de trabajo con el grupo staff. Y eventos y anuncios: el gira Colima y a Guanajuato. Hoy en la mañana el señor presidente, en la reunión con los ingenieros civiles, va a hacer el anuncio de la construcción de un nuevo proyecto hidroeléctrico, la Yesca, una presa nueva de las dimensiones del Cajón, esto entre Jalisco y Nayarit. A lo largo de este sexenio, el impulso a la inversión público-privada ha permitido la construcción de 32 nuevas centrales eléctricas, que son construir 6 veces más que en el periodo anterior. Pemex ha recibido una inversión 6 veces mayor también que en el periodo anterior. La Yesca, en particular, va a generar 10,000 empleos entre directos e indirectos y va a propiciar el desarrollo de proyectos productivos para el turismo, la pesca, el transporte y la actividad agrícola, y tendrá un gran impacto regional en Jalisco y Nayarit con esta enorme obra de ingeniería que hoy anuncia el señor presidente. La licitación para iniciar la obra ya está en el próximo mes. Hoy anunciará y dará los puntos específicos, señor presidente, en su discurso del primer evento, pero este es el anuncio importante, digamos, de este día. Luego, en Colima, a lo largo del sexenio habrán de invertirse en carreteras 1,308 millones de pesos, en el particular en este pequeño estado que es Colima. Y la inversión de lo que hoy va a ver el presidente inaugurar es una inversión de 80 millones de pesos que beneficia a 157,000 habitantes en este tramo El Naranjo, entronque con el aeropuerto de la carretera de Manzanillo-Ciahuatlán. Por favor. Y también va en Guanajuato, es la supervisión de la obra de la carretera Morelia-Salamanca. En Guanajuato, a lo largo de estos 6 años, habrán de invertirse 4,788 millones de pesos. La inversión del día de hoy, Morelia-Salamanca, que se va a inaugurar este tramo, es de 883 millones de pesos, y los beneficiarios potenciales que pueden estar cruzando este tramo, 2,500,000 habitantes. Voy a anunciar, porque el jueves voy a dar la conferencia en el hangar del aeropuerto, porque voy acompañado del señor presidente de la gira, y entonces voy a hacer el anuncio de una vez jueves, viernes, para que ustedes tengan la panorámica general, porque en el aeropuerto no hay buenas condiciones para hacer toda esta cosa. Entonces, el jueves es gira a Durango, Sinaloa y Baja California Sur, estos 3 estados. En el caso particular es la inauguración del tramo que se ve acá, Durango-Otinapa, parte de la autopista Durango-Mazatlán, que, como ustedes saben, es una de las autopistas claves para esta región del país, y se ha ido haciendo en tramos por la enorme dificultad que implica cruzar la Sierra Madre, una cantidad enorme de túneles, de puentes, es una inversión gigantesca, y se ha ido haciendo por tramos. La carretera viene de Mazatlán hacia Durango y de Durango hacia Mazatlán, se está construyendo, y entonces
A lo largo de estos años, en el caso de Durango, se habrán de haber invertido como 12,000 millones de pesos. En el caso particular que de ahora es un monto de 526 millones de pesos, y la autopista en Durango-Mazatlán beneficiaría potencialmente a 21 millones de personas de 8 estados. Los estados implicados en ese caso serían Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, y para algunos de estos estados pues es la salida al mar por esta autopista directo pues hacia Mazatlán. Luego también el señor presidente estará en los inicios de trabajo, en esa misma dirección, del tramo Pánuco-Copala, también de la autopista. En el caso de Sinaloa, y estaríamos del lado de Sinaloa, a lo largo del sexenio habrán de invertirse 3,109 millones de pesos en obras carreteras. Esta obra en particular, que hoy arranca, es de 271 millones de pesos, y los datos, pues, los otros son iguales, parte de esta carretera tan importante y tan complicada técnicamente también de construcción. Luego, el señor presidente viaja a La Paz, Los Cabos, también el día 2, y la obra en Baja California Sur, son 2,086 millones de pesos a lo largo de estos 6 años. Es La Paz, Los Cabos, una inversión de 113 millones de pesos, y beneficio a 260,000 habitantes. Es la misma carretera que va hoy de La Paz a Los Cabos, pero implica una modernización, ampliación del aforo, etcétera. Y luego, al día siguiente, estaremos en Baja California y en Sonora. Y en el caso de Baja California, a lo largo del sexenio son 3,872 millones de pesos de inversión en carretera, y en este caso es esta obra que están viendo, la inauguración de ese tramo San Luis Río Colorado, Mexicali, San Luis Río Colorado en Sonora, Mexicali en Baja California, una inversión de 1,550 millones de pesos de esto que vamos a inaugurar, y el beneficio potencial para 2,650,000 habitantes. Después el señor presidente estará también en banderazo de inicio de la tercera etapa de la modernización de una carretera que ya existe, que es Hermosillo-Bahía de Quino, pero también se está ampliando, nuevas especificaciones de calidad. A lo largo del sexenio en Sonora habrá sido 3,514 millones de pesos de obra federal en carreteras. En este caso, la obra Hermosillo-Bahía de Quino es de 200 millones de pesos y 750,000 habitantes, para facilitar el acceso a los campos agrícolas de esa zona y luego a la zona turística en Bahía de Quino. Y después en Hermosillo, también ya terminada, ahí vienen las fotos, el presidente va a inaugurar el periférico oriente de Hermosillo y el cierre del tercer maratón carretero ahí será. Sonora, a lo largo del sexenio, 3,514 millones de pesos. Esta obra en particular del periférico oriente, 43 millones de pesos y beneficio para 610,000 habitantes. Y en resumen, solo decir que a lo largo pues de estos, y serán datos que el señor presidente manejará en alguno de sus discursos del día viernes, pues la inversión en infraestructura carretera de 2001 a 2005 se han invertido 120,000 millones de pesos. En este año 2006 se habrán de invertir 76,500 millones de pesos, o sea, en total 196,000 millones de pesos, que significan 2 veces lo que se hizo en el sexenio anterior en términos de carreteras, 200% más. Y en particular en esta semana, la semana del tercer maratón carretero, el señor presidente habrá visitado 12 entidades federativas, habrá estado en 12 estados, el número de obras inauguradas y banderazo de inicio son 46, las inversiones comprometidas en esas 46 obras son 17,000 millones de pesos, el número de beneficiados directos
4.8 millones de personas que están usando de manera sistemática esta infraestructura y potencialmente hasta de 20 millones de manera indirecta. Los empleos generados de manera directa en estas 46 obras con la inversión de estos 17,000 millones de pesos es de 60,000 directos y unos 150,000 indirectos. Eso es y te adelanto entonces que el viernes no habrá conferencia, porque estaré con el señor presidente en la gira, ¿no? Y la del jueves en el hangar. Sara. Leticia. Quisiera saber si desde el punto de vista del gobierno federal la clausura del Hotel Sheraton puede afectar la imagen de México en el exterior, sobre todo para la captación de inversiones o bien el turismo. Gracias. Sí, la Presidencia de la República manifiesta su preocupación por las repercusiones que para la Ciudad de México, para el país en general y de manera muy particular para los trabajadores pueda tener la decisión de clausurar esta empresa por parte de una autoridad delegacional, tal como ayer ya lo expresó el señor secretario de Turismo al jefe de gobierno del Distrito Federal. Esta decisión no solo pone en riesgo la fuente de trabajo del personal que ahí labora, sino que afecta la imagen del sector turístico mexicano y probablemente pueda también desalentar la inversión. Eso sería, Sara. Leticia. Muy buenos días. Rubén, precisamente también sobre este tema, me gustaría saber si el gobierno federal está dispuesto a intermediar con las autoridades de Estados Unidos para evitar que este problema escale a niveles que pueda generar algún conflicto entre las naciones. Y por otro lado, Rubén, desde esta semana se observa ya en algunos puestos de periódicos esta revista de los 5 años del gobierno del presidente Fox. Es un cómic donde están mostrando los avances del gobierno. Me gustaría saber, Rubén, si esta distribución es a nivel nacional, cuántos ejemplares se están distribuyendo y, por otro lado, esta revista incluye algunas de las frases polémicas que han generado la controversia con la Cámara de Diputados, como esto, y si seguimos por este camino, nuestros hijos van a ser mejores, el futuro será mejor para el país. Hay una crítica a los gobiernos anteriores que generaron devaluaciones, crisis económicas. ¿Habría también necesidad de modificar la revista estas frases para evitar conflictos con el legislativo? Gracias. A ver, aprovecho para precisar esto porque hoy en algunos medios creo que no viene bien recogido algunas ideas. A ver, la suspensión de la Corte, y aprovecho para aclarar, la suspensión de la Corte es que en los spots no puede estar la imagen del presidente. No implica ninguna frase, ningún texto, absolutamente nada de eso en términos de la decisión de la Corte. Simplemente que no pueda haber spots donde esté la figura del señor presidente. Y que en todos los spots que pudiera haber del gobierno relacionados con la obra social, no todas las obras públicas, sino la obra social, educación, salud, combate a la pobreza, debe ir la leyenda aprobada también en la ley de egresos. Pero no plantea la Corte ninguna frase, es simplemente no la imagen del señor presidente. Y respecto a la decisión anterior del IFE, en el acuerdo de neutralidad, solo pidió el IFE no pidió que se eliminara la imagen del presidente en los spots ni nada de eso, solo pidió que se eliminara una frase, solo una frase que se eliminó en esos spots que estuvieron saliendo miércoles y jueves y todavía viernes, y ya se suspendieron después por la decisión de la Corte. Si seguimos por este camino, es solo lo que pidió,
¿no? Para que nos quede a todos claro, porque en algunos textos de hoy leo que la Corte dijo que la frase, no es así. La Corte, no imagen, el señor presidente en los spots, y en el caso del IFE, la frase, si seguimos por este camino, cosa que se eliminó, y en ambas partes que se ponga la leyenda en los spots de donde se hace publicidad o donde se da a conocer obra social, la leyenda que viene en el PF, esto es con recursos públicos, no tiene ninguna intención política, etcétera, ¿no? Nomás para aclarar, porque creo que vale la pena, ¿no? Ahora, cómic se imprimió mucho tiempo antes de estas decisiones. No tengo el número exacto, Leticia, de cuántos se están distribuyendo. La distribución sí es a nivel nacional, de acuerdo a las tanto disposición de la Corte como del IFE, pues no está contemplado. La Corte no ha dicho no se publique en cómics, sino hizo una referencia particular a los spots de televisión, que fue la controversia, ¿no? Entonces, en ese caso, pues no hay ningún problema, se están distribuyendo estos textos. Sí es una distribución de carácter nacional, me comprometo a ofrecerles en el transcurso del día cuánto es el número, no lo tengo, eso depende de otra área, la área de imagen de la presidencia, pero ese sería el punto, ¿no? Y creo que esa era la pregunta, ¿no? Mira, es un problema, ubiquémoslo, es un problema de una autoridad delegacional con la empresa privada. Ya hubo declaraciones ayer del jefe de gobierno, también declaraciones de el secretario de Turismo. Entiendo yo por declaraciones de la jefa delegacional que hoy mismo en la mañana quitarán los sellos de clausura y le darán al hotel 48 horas más para supuestamente resolver los problemas. El gobierno, desde luego, que está dispuesto a colaborar en todo lo que haga posible la defensa de las fuentes de trabajo, fundamentalmente de los empleados que laboran en ese hotel, la inversión directa o indirecta que el estar funcionando un hotel implica para la Ciudad de México, para muchos negocios, y en ese sentido, desde luego que hay voluntad del gobierno, si fuera el caso, pero esperamos que esto se resuelva hoy mismo y que ya no haya mayor problema. Cristian. Que no las podrían subsanar de inmediato, como es el caso de los metros de construcción. ¿Qué se debería hacer ahí entonces? Bueno, el diálogo entre la delegación y las autoridades del hotel. Hoy escuché por la mañana a la señora delegada y dice que hay el mejor disposición de ambas partes para encontrar una solución. Esperamos que así sea, en aras de conservar las fuentes de trabajo. Cristian. Gracias, Rubén, muy buenos días. Pues en torno a este cómic, a esta historieta, más que un cómic, hay que señalar que ya son tiempos de campaña y pareciera que más que publicitar lo que son las acciones de gobierno, ya es propaganda política, y es que al final sí se incluye lo que es esta polémica frase, y en este sentido yo te pregunto, ¿es correcto que en estos tiempos salga este cómic como ocurrió con las famosas historias de la ciudad y otros cómics que en tiempos de campaña surgen para destacar las virtudes de algunos políticos? Gracias. Entiendo que la pregunta es si es correcto que salga este cómic. Desde nuestro punto de vista, sí, obviamente, si no, no lo hubiéramos publicado. Se trata de dar cuenta de los logros del gobierno en estos 5 años de gestión, y pensamos, obviamente, que no estamos violentando ninguna de las leyes ni ninguna de las disposiciones tanto de la Corte como del IFE. ¿No es propaganda política? Desde luego que no. Es informar de una manera simple, sencilla, para que llegue a la gran parte de la ciudadanía mexicana las obras de gobierno en estos 5 años. Marisa. Gracias. Seguramente comenzarán a escucharse las voces que dicen que se retire este cómic. Si el IFE así lo solicita, la presidencia estará dispuesta a retirarlo. Y por otro lado, la posición del gobierno federal sobre estos conflictos que se han suscitado
perdón, a raíz del accidente en la mina de Coahuila, la huelga de los mineros en otras minas también de otro tipo donde los trabajadores se han quejado de que no hay condiciones para laborar. Haría un llamado a la presidencia, a las empresas para que otorgue toda la seguridad, todas las condiciones para que se trabaje de manera segura. Si alguna autoridad, sea el IFE o en este caso pueda ser la Corte, considera y hace algún llamado en torno a este cómic, desde luego que actuaremos como siempre hemos actuado, en respeto absoluto a las decisiones de los otros poderes. Así creemos este gobierno que consolida y fortalece el Estado de Derecho, fortaleciendo a las instituciones de la República. Si fuera el caso, desde luego que lo haríamos como siempre lo hemos hecho. Y dos, derivo de tu pregunta, de tu segunda pregunta, dos cosas. Uno, pues la conflictiva sindical y la disputa sindical que hoy se da entre una nueva dirección y la vieja dirección del Sindicato Minero de México, es un problema que atañe al sindicato. La Secretaría del Trabajo, en el ámbito de sus funciones, tomó nota del nombramiento de una nueva dirección el día 17 de este mes y pues en todo caso un problema entre los sindicatos, entre los sindicalistas, y a ellos tocará resolver y la Secretaría del Trabajo actuar en el marco de sus propias atribuciones. Y a la segunda la otra parte de la pregunta, según entiendo, desde luego que hay que revisar con mucho más cuidado las condiciones de la minería mexicana, las condiciones de trabajo en cada una de las minas. Ayer leía que el gobierno, en particular de Guanajuato, hará nuevas normas para garantizar el trabajo en las minas de plata de ese estado, pero sin duda que este hecho lamentable, dramático, que a todos nos conmueve y nos afecta, debe generar una nueva conciencia de la necesidad de mejorar las condiciones laborales y las condiciones de seguridad en las que trabaja la minería mexicana. Alfredo. Gracias, señor Aguilar. Nada más para precisar, en el caso Sheraton, ¿existe temor, básicamente, independientemente del conflicto, la alegación, de ahuyentar o alejar a inversionistas o inversores que vengan a México y que afectaría también la imagen de México? Esto quiere decir entonces que habría que decirles a los gente que viene del exterior que pueden hacer lo que quieran con los reglamentos y las leyes internas de nuestro país. Y en el caso, del asunto de los spots, aún con la decisión de la Corte y las determinaciones del IFE, siguen adelante. ¿Esto quiere decir que entonces es pan con lo mismo? A ver, la segunda de las preguntas, perdóname. O sea, aún van a seguir los spots con las modificaciones que han marcado tanto la Corte como el IFE, pero van a seguir adelante los spots, incluso el cómic que acaba de salir. Me refiero yo hacia la cuestión, al mensaje proselitista de estos textos. ¿Siguen siendo lo mismo, pan con lo mismo? A ver, los spots no están retirados desde hace una semana. Entonces, perdón, no están los spots. En los spots, esa es la única decisión del IFE. Entonces no vayamos más allá pues de las instituciones de la República. Si las instituciones dicen una cosa, ¿por qué quieren ir más allá de el marco legal que establecen nuestras estructuras institucionales? Las hemos respetado perfectamente y a cabalidad. No entiendo pues la observación, porque ni están los spots, y cuando el IFE señaló que para esos spots se quitaría esa frase, se quitó. Entonces no entiendo esa. Hemos cumplido de manera absoluta con los señalamientos que marca la ley, y entendemos que lo que hay que hacer es respetar la ley. La hemos respetado. Y respecto a tu primera pregunta, desde luego que todas las instancias
todos los negocios, todas las empresas deben cumplir con la ley. Esta empresa, el Hotel Sheraton, tenía trabajando creo 40 años y ninguna autoridad le había hecho ningún reclamo. Curiosamente resulta que a partir de una situación de carácter político se le hacen una serie de reclamaciones. En 40 años no se las hicieron, pero en todo caso, si hay irregularidades que perseguir, que se persigan en el marco del diálogo entre la empresa y las autoridades, garantizando siempre lo fundamental, que es la fuente de trabajo. Que la autoridad no abuse de sus funciones también, o pueda abusar y ponga en riesgo las inversiones y las fuentes de trabajo de los mexicanos. Y tampoco ponga en riesgo el prestigio del país y el prestigio de la ciudad, y pueda, con una acción, desalentar la inversión. Esa sería nuestra posición. Entonces, ¿estarías de acuerdo en que la delegación perredista se está vengando por lo de la discriminación que le hicieron a unos delegados cubanos? Es la forma de pues subsanar ellos este problema, por un lado, y por el otro, en cuanto a los spots y todo esto, el acuerdo de neutralidad del IFE, ¿hay imprecisiones? ¿No es claro? Porque hay mucha confusión. Entonces, ¿es un acuerdo impreciso? Para nosotros no hay ninguna confusión. El IFE hizo una solicitud, se cumplió. Que en un spot del presidente no dijese una frase, se eliminaron los spots. Está muy claro. Y se añadió la leyenda que pedían, se hizo. A la solicitud, la respuesta inmediata, se retira la frase que solicitaba y se añade la leyenda que solicitaba. No vemos dónde está la imprecisión. Y respecto a la primera de las preguntas, bueno, no tengo nada que responder, ya dije cuál es nuestra posición en términos de que la autoridad delegacional actuó en el marco de sus responsabilidades y sus atribuciones. Sí, lo reconocemos, como lo dijo ayer el propio jefe de gobierno, y manifestó a su vez su preocupación de que se pudiera haber violentado la ley con el amparo que tenía la empresa. Pero en todo caso, ¿cuál es la posición de la Presidencia de la República? Que el diálogo entre la autoridad y la empresa pueda resolver este problema y garantice la permanencia de una fuente de trabajo y garantice la posibilidad de la buena imagen de la ciudad y del país para la inversión extranjera y también nacional. Esa sería nuestra posición, siempre en el marco de la ley, sin violentar la ley, ni la empresa ni la autoridad en particular. Vero. Buenos días. Perdón, para la Presidencia de la República, ¿quién es el líder sindical de los mineros? Por un lado, y por el otro, si no consideran o no preocupa que este episodio del Hotel Sheraton empañe o afecte las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. No pensamos que puedan complicar las relaciones diplomáticas, no es a ese nivel, es el conflicto entre una empresa, no entre un país, entre una empresa y una autoridad local. Esperamos que se resuelva el problema a la brevedad, insisto y reitero, para que esa fuente de trabajo que es tan importante para esta ciudad permanezca. Y para la Presidencia de la República, quien es el dirigente del sindicato minero, es el que la Secretaría de Trabajo, que en el marco de sus atribuciones tomó nota de la decisión de los sindicalistas de proponer como a su nuevo dirigente a Elías Morales, y eso corresponde a los propios sindicalistas. La Secretaría de Trabajo solo toma nota de las decisiones al interior del sindicato. Erika. Rubén, buenos días. 3 preguntas breves. Una, por un lado, nos recordabas hace un momento que la determinación del IFE fue únicamente retirar la leyenda de los spots del presidente. Entonces debemos entender que la Presidencia de la República utilizará otros medios para promover la obra y los logros del presidente Vicente Fox, como los cómics y otros medios de comunicación. Esto es la primera pregunta. La segunda,
Me gustaría saber si, a pesar de la crisis entre los mineros, está garantizado que se apoyará y se indemnizará a las familias de los 65 mineros que fallecieron. Y por último, si la Presidencia de la República avala o no la decisión de la delegada Jaramillo de clausurar el Hotel Sheraton. A ver. Gracias. Sobre la primera, es más, ahí están hoy día los spots. Hay un spot del gobierno federal anunciando la infraestructura en el marco del señalamiento de la Corte y el señalamiento del IFE. ¿Qué dijo la Corte? Reitero, no la imagen del señor presidente. Ese spot que está hoy al aire no tiene la imagen del señor presidente. Y no tiene tampoco esa frase que pidió el IFE. Ni la Corte ni el IFE están diciendo que el gobierno no dé a conocer su obra, no podrían hacerlo. Pusieron reglas. ¿Cuál es la regla que puso? La suspensión de la Corte. Acuérdense que la Corte solo suspendió, todavía no decide del fondo si es ilegal o no, o está bien o no está bien. Simplemente dijo que suspéndase eso porque es el hecho reclamado y voy a estudiarlo y después decidiré. Entonces nosotros, en respeto a la división de los poderes, fortaleciendo las estructuras del Estado mexicano, acatamos de inmediato la resolución. Hay un spot ahora que solo señala la obra pública, no está el presidente y no está la frase, ¿sí? Pero ahí está en la televisión, lo pueden ver. No hay ningún spot con la imagen del presidente. Respecto a lo de las familias, desde luego que la Secretaría del Trabajo tiene 2 encomiendas en este momento del señor presidente respecto a la tragedia esta que a todos nos afecta y que ocurrió en esta mina. 1, realizar las investigaciones de fondo de lo que allí ocurrió. Y ya los equipos están investigando, coordinados por la Secretaría del Trabajo, un equipo en el que participan especialistas, y la Secretaría en su momento deberá ofrecer a la sociedad el resultado de esta investigación de qué es lo que ocurrió, qué produjo ese accidente, y si hubiese algo que perseguir en términos de delito que arroje la investigación, pues se actuará en consecuencia. Y 2, estar atento al cumplimiento exacto de las responsabilidades que la empresa tiene con sus trabajadores, tanto con los sindicalizados como los no sindicalizados que perecieron en la mina, ¿no? Tercero, pues respetamos el marco de las atribuciones de la delegada. Está en el marco de sus atribuciones clausurar o no un negocio si no cumple con las disposiciones legales, pero hacemos un llamado a que a través del diálogo y a través de la negociación se pueda llegar a un acuerdo para que la empresa subsane las dificultades o los incumplimientos que pudiera tener y al tiempo se conserve la fuente de trabajo y demos al mundo una buena imagen de esta ciudad y de este país que recibe a los turistas con los brazos abiertos. Para nosotros el turismo es una actividad fundamental, lo es también para esta ciudad. Y nos vamos. Rubén. Perdóname. Sí, Rubén, buenos días. Víctor Gamboa Arzola, de Grupo Radio Centro. El exsecretario particular de Ernesto Zedillo, Olivia Sáenz, reveló que el exmandatario fue objeto de un atentado por parte del EPR. ¿Preocupa a la presidencia la vulnerabilidad posible de la seguridad del presidente Fox? ¿Hay alguna estrategia para reforzar su seguridad y si ha habido amenazas contra la integridad del presidente de la República? Mira, no comento el libro, pero a tu segunda pregunta te diría no. A las 3 preguntas que me hiciste, esas 3 respuestas. ¿Sí? Si tienen, ¿cuánto es el costo del cómic que se imprimió? ¿Y a partir de cuándo comenzó a distribuirse?
Y los empresarios ayer dijeron que la inseguridad le cuesta a México 15% del PIB, que es más de 120,000 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que haría el gobierno para combatir esto y si seguiría insistiendo al Congreso de las reformas en seguridad? Sobre la primera me comprometo hoy, una hora que tengan ustedes esta información, cuánto costó, cuántos se hicieron, desde cuándo se empezó a distribuir, con muchísimo gusto. Esto nomás que hable con Roberto Murey, que es el responsable de esto, y les proporciono los números a la sala de prensa, para que lo tengan. Bueno, respecto a los problemas de la inseguridad y el costo que la inseguridad tiene como parte del Producto Interno Bruto, desde luego que el Gobierno de la República considera que el problema de la inseguridad, lo hemos dicho una y otra vez, es un problema serio, es un problema grave que afecta en particular a ciertas regiones y a ciertas ciudades del país, nadie lo puede ignorar. El Gobierno ha estado trabajando y luchando contra ello. Probablemente, lo hemos reiterado también, ningún gobierno en la historia de este país ha combatido al crimen organizado con la fuerza que este gobierno lo ha hecho. El combate al crimen organizado implica ciertos costos que también el gobierno lo asume en términos de la presión y el descabezamiento de bandas, provoca reacciones y conflictos y luchas entre ellos, que es buena parte de las muertes que ocurren por desgracia con frecuencia. Seguiremos en esa lucha, no vamos a hacer algo distinto a lo que hemos hecho, hemos estado desde el primer día trabajando en esa dirección, seguiremos trabajando en esa dirección, no vamos a cejar ningún momento, como ya lo ha reiterado el señor Presidente de la República. Pero asumimos que se trata de un problema serio en el país, en ciertas regiones y en ciertas ciudades, y que hay que estar con toda la fuerza del Estado trabajando por la seguridad de esos puntos particulares. ¿Seguirían insistiendo en las reformas? Lo hemos dicho una y otra vez, en particular en esta reforma del sistema judicial y de seguridad pública, seguiremos insistiendo. Para el Gobierno de la República resulta fundamental. La actual estructura institucional no da para poder enfrentar en otros niveles al crimen organizado. La posibilidad de la coordinación mucho más estrecha entre las policías locales y las policías federales es indispensable. La posibilidad de la autonomía de la Procuraduría General de la República es fundamental. Acelerar el proceso judicial a través de los juicios orales ayudaría muchísimo a transparentar el ejercicio de la justicia en este país. Sí, desde luego que para nosotros es fundamental esa ley. Carlos. Rubén, todo parece que ya en estos 10 meses que le falta a este sexenio, se va a cerrar con cómics y películas. Quisiera saber qué precio va a tener la película que el señor presidente el domingo le dio el bobo, y si correrá por parte del gobierno federal, y el nombre de esta película. Eso por una parte, y quisiera también preguntarte qué opinión te merece o le merece a la Presidencia de la República la negativa de amparo a los hijos de la señora Marta Sagún para ser investigados. Esas dos preguntas nada más. Sobre el tema de la película, fijé la posición del día de ayer, no tengo nada más que añadir a lo que dije ayer, y respecto a la comisión de los Vibriesca, habría que preguntar a los Vibriesca. Buen día, gracias. Nos vemos en el aeropuerto, los que vayan mañana, y si no, hasta el próximo lunes. Gracias, buen día.